Buenas noches, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen es una escritora danesa cuyo verdadero nombre es Karen Blixen, que nació a finales del siglo XIX y que nosotros hemos conocido su historia, sobre todo los que son amantes del cine, a través de una película muy hermosa que presentaron a mitad de los 80 que se llamó Memorias de África o África Mía, que es la historia precisamente de Isaac Dinesen cuando se casó y se fue a Kenia. En Kenia ella precisamente con su esposo en una gran finca montan una plantación inmensa de café y las Memorias de África son escritas precisamente por ella y van narrando todo, digamos, cómo ella va conociendo la cultura africana, cómo la trae. Estamos hablando de un periodo, esto es puro periodo colonial, con lo cual existe todavía el tema de el racismo, esas culturas raras y diferentes, la cultura europea respecto de la cultura keniana. Es muy, muy bella la historia. Finalmente ella termina ese periplo en África cuando su matrimonio y otras situaciones se le presentan, regresa a Dinamarca y allá se consolida como escritora. Es decir, ella es una escritora que se consolida ya siendo una mujer adulta. Dentro de los múltiples escritos y libros que ella tiene, está en el cuento que les quiero compartir hoy, que se llama La página en blanco. Y el cuento dice así: junto a la puerta de entrada a la antigua ciudad solía sentarse una anciana de piel color café, cubierta con un velo negro que se ganaba el pan contando historias. Decía la mujer: ¿queréis un cuento, señora gentil, caballero? He contado muchas, muchas historias, 1001 más, desde los tiempos en que dejaba que los muchachos me contasen a mí el cuento de la rosa roja, los 2 suaves capullos de azucena y los 4 serpientes sedosas, cimbreantes y mortalmente enlazadas. Fue la madre de mi madre, la bailarina de ojos negros a quienes tantos poseyeron, la que hacia el fin de su vida, arrugada como una manzana de invierno y escondida detrás del piadoso velo, me enseñó el arte de relatar historias. La madre de su madre se lo había enseñado a ella, y ambas eran mejores narradoras que yo. Pero esto ahora no tiene importancia, porque para la gente ellas y yo somos la misma persona y me tratan con gran respeto, puesto que vengo contando historias desde hace 200 años. Después, si se le ha pagado bien y está de buen humor, seguirá diciendo: la de mi abuela, decía, fue una escuela bien dura. Sé fiel a la historia, me decía la vieja bruja, sé eterna e inquebrantablemente fiel a la historia. ¿Por qué, abuela?, preguntaba yo. He de darte razones, desvergonzada, gritaba ella. ¿Y tú quieres ser cuentista? ¿Tú vas a ser cuentista y yo he de darte razones? Pues bien, escucha. Cuando el narrador es fiel, eterna e inquebrantablemente fiel a la historia, al final es el silencio quien habla. Cuando la historia ha sido traicionada, el silencio no es más que vacío, pero nosotros, los fieles, cuando hemos dicho nuestra última palabra, oímos la voz del silencio. Lo entienda o no, una mocosa impertinente. ¿Quién es, prosigue la mujer, el que relata un cuento mejor que todas nosotras? El silencio. ¿Y dónde se lee una historia más profunda que en la página mejor impresa del libro más valioso? En la página en blanco. Cuando la pluma más finamente cortada, en su momento de mayor inspiración, ha escrito su cuento con la más preciada tinta, ¿dónde podrá leerse un cuento aún más profundo, dulce, alegre y cruel? En la página en blanco. La vieja arpía calla un momento, suelta una risita y mastica algo en su desdentada boca. Nosotras, dice finalmente, las viejas que contamos historias, sabemos la historia de la página en blanco, pero no nos gusta contarla, porque entre los no iniciados podría mermar algo nuestra fama. Aún así, voy a hacer una excepción con vosotros, dama hermosa y gentil y caballero de generoso corazón. A vosotros os la contaré. En las altas y azules montañas de Portugal existe un viejo convento de monjas de la orden carmelitana
que es una orden ilustre y austera. En tiempos pasados el convento fue rico. Las monjas eran todas nobles señoras y se producían incluso milagros. Pero con el correr de los siglos, las damas de alto linaje fueron perdiendo la afición al ayuno y la plegaria. Las ricas dotes dejaron de fluir a las arcas del convento y hoy apenas quedan unas pocas hermanas humildes y pobres que viven en una sola ala del vasto y decaído edificio que parece que quiera fundirse con la roca gris que lo rodea. Sin embargo, la comunidad es aún viva y alegre. Sus devociones son fuente de gozo inextinguible y las hermanitas se dedican alegremente a la tarea que hace muchos años deparó el convento un único y singular privilegio: cultivar el mejor lino de Portugal, con el que fabrican la tela más fina del país. El vasto campo frente al convento se ara con bueyes blancos como la leche, de manso mirar, y la semilla sembrada hábilmente por virginales manos endurecidas en la labor, con las uñas llenas de tierra. En la estación en que florece el lino, el valle entero se tiñe de un color azul de aire, el mismo color del delantal que llevaba puesto la Sagrada Virgen para ir a coger huevos al gallinero de Santa Ana, cuando el arcángel San Gabriel, con su aleteo poderoso, descendió hasta el umbral de la casa y en lo alto, muy en lo alto, una paloma con las plumas del collar enhiestas y las alas vibrando, se recortaba en el cielo como una pequeña estrella plateada. Durante este mes, los aldeanos de muchas millas a la redonda alzan los ojos hacia el campo de lino y se preguntan: ¿ha subido el convento al cielo? ¿O han logrado las hermanitas que el cielo baje hasta ellas? Cuando llega a la estación, el lino se recolecta, se agrama y se rastrilla. Después, la fibra delicada se hila, el hilo se teje y, por último, la tela se extiende sobre la hierba para que se blanquee y se lava una y otra vez hasta que parece que haya nevado en torno a los muros del convento. Toda esta labor se lleva a cabo piadosamente y con precisión, y con ciertas aspersiones y letanías que son un secreto del convento. A ello se debe que el lino, que se carga a lomos de pequeños asnos grises, y pasada la puerta de las monjas, desciende y desciende hasta llegar a la ciudad, sea blanco como una flor, liso y suave como era mi pie cuando a los 14 años lo lavaba en el arroyo para ir al baile de la aldea. La diligencia, queridos señores, es buena cosa, y la religión también, pero el germen último de la historia procede de algún lugar místico ajeno a la historia misma. Así, la virtud del lino del convento Velo le viene del hecho de que la primera semilla fue traída por un cruzado de la propia Tierra Santa. En la Biblia, las gentes que saben leer pueden aprender cosas sobre las tierras de Lachis y Maresa donde crece el lino. Yo no sé leer y nunca he visto este libro del que tanto se habla, pero la abuela de mi abuela, cuando era niña, fue la favorita de un viejo rabino y sus enseñanzas se han guardado en la familia y se han transmitido de generación en generación. Así, en el libro de Josué podéis leer que Axa, hija de Caleb, se apeó del asno y gritó a su padre: «Dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de agua». Y él le dio entonces las fuentes de arriba y las de abajo, y en los campos de Lachis y Maresa vivieron, más tarde, las familias que tejían el lino más fino de todos. Nuestro cruzado portugués, que descendía de una familia de grandes tejedores de lino de Tomar, cabalgando por esos mismos campos, quedó impresionado por la finura de las plantas de lino y se ató un saco de semillas al pomo de su silla de montar. Así se originó el primer privilegio del convento, que era el de suministrar las sábanas de matrimonio para las jóvenes princesas de la casa real. He de deciros, queridos señores, que en el país de Portugal las viejas y nobles familias observan una costumbre venerable. A la mañana siguiente a los esponsales de una hija de la casa y antes de que se entreguen los regalos de boda, el chambelán o el gran senescal cuelgan de un balcón del palacio la sábana de la noche de bodas y proclaman solemnemente: «Virginem tenemus». Declaro que era virgen. Esta sábana no se lava ni se utiliza nunca más. Nadie observaba esta costumbre venerable más estrictamente que la casa real,
en la que ha persistido casi hasta nuestros días. Desde hace muchos siglos también, y como señal de gratitud por la excelente calidad de su lino, el convento de los Montes ha gozado de un segundo privilegio, el de recibir de vuelta el fragmento central de la sábana blanca como la nieve que lleva el testimonio del honor de la desposada real. En el ala principal del convento, desde la que se divisa un inmenso panorama de colinas y valles, hay una extensa galería de suelo de mármol blanco y negro. De los muros de la galería cuelga una larga hilera de pesados marcos dorados, rematados cada uno de ellos por una cartela de oro puro en la que figura inscrito el nombre de una princesa: Dona Cristina, Dona Inés, Dona Jacinta Leonora, Dona María. Cada uno de estos marcos encierra un retal cuadrado de una sábana real de boda. En las manchas borrosas de las telas, una persona de cierta imaginación y sensibilidad podría reconocer todos los signos del zodíaco: la balanza, el escorpión, el león, los gemelos, o discernir imágenes de su propio mundo de ideas: una rosa, un corazón, una espada, o acaso un corazón atravesado por una espada. En los viejos tiempos podía verse en ocasiones una larga, majestuosa y colorida procesión que avanzaba por el paisaje de rocas grises en dirección al convento. Princesas de Portugal, que ahora eran reinas o reinas madres de otros países, archiduquesas o grandes electoras, con sus espléndidos séquitos, llevaban a cabo un peregrinaje de naturaleza a la vez sagrada y secretamente jubilosa. Pasado el campo de lino, la ruta se hace empinada. La dama real tenía que bajar de su carroza para recorrer la última parte del camino en un palanquín regalado al convento precisamente con esta finalidad. Después, y aún en nuestros días, ocurre a veces, como puede ocurrir cuando se quema una hoja de papel, que después de que todas las chispas han corrido por el borde del papel para ir a morir a un extremo, surge una última chispa pequeña y reluciente que va corriendo detrás de las otras, que una solterona muy anciana de alto linaje emprenda la ruta hacia el convento Velo. Hace muchos años fue la compañera de juegos, amiga y doncella de honor de una joven princesa de Portugal. En el camino al convento va contemplando el panorama que se extiende a sus pies. Llegada al edificio, una monja la conduce hasta la galería frente al marco que lleva el nombre de la princesa a la que sirvió un día, y se despide de ella comprendiendo que quiere quedarse sola. Lenta, muy lentamente, una procesión de recuerdos desfila por la pequeña, venerable y cadavérica cabeza bajo la mantilla de negro encaje que se inclina en señal de reconocimiento. La leal amiga y confidente recuerda la vida de casada de la joven princesa con el consorte real elegido. Revive los momentos alegres y los tristes, coronaciones y jubileos, intrigas cortesanas y guerras, el nacimiento del heredero del trono, los matrimonios de los príncipes y princesas de las nuevas generaciones, el orto y el ocaso de las dinastías. La vieja dama recuerda las profecías a que dieron lugar las manchas de la sábana. Ahora puede comparar la realidad con la profecía, con una leve sonrisa y un ligero suspiro. Cada pedazo de tela con el nombre inscrito en el marco que lo encierra tiene una historia que contar, y todos han sido puestos allí por fidelidad a la historia. Pero en medio de la larga hilera hay una tela que no es igual que las otras. Su marco es tan hermoso y pesado como los demás, y ostenta con el mismo orgullo la placa dorada con la corona real. Pero en la cartela no hay ningún nombre escrito, y la sábana enmarcada es de lino blanco como la nieve de una esquina a la otra, una página en blanco. Os ruego, buenas gentes, que venís a escuchar historias, mirad esta página y reconoced la sabiduría de mi abuela y de todas las mujeres que narran historias. Porque, ¿qué lealtad eterna e inquebrantable ha hecho colgar este pedazo de tela junto a los otros? Ante él, las narradoras de cuentos hemos de cubrirnos con el velo y guardar silencio. Porque si el padre y la madre reales que un día ordenaron que se marcase y colgase ese retal, no hubieran conservado en su sangre una tradición de lealtad, quizá no habrían dado la orden. Es frente a este pedazo de puro lino blanco
donde las viejas princesas de Portugal, reinas, viudas y madres con experiencia de la vida, con sentido del deber y con una larga historia de sufrimientos, y sus viejas y nobles compañeras de juegos, doncellas y damas de honor, permanecen de pie más tiempo. Y es frente a la página en blanco donde las monjas jóvenes y viejas y la propia madre abadesa quedan sumidas en la más profunda reflexión. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo.